Aprendamos economía. La economía del siglo XXI. Propuestas, análisis y temas relacionados en tu propio idioma. Aprende con los expertos. Aprendamos economía. Las finanzas en la universidad del siglo XXI. Estamos en su programa. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Aprendamos Economía. Estamos a tratar unos temas de bastante interés aquí para ustedes en este martes 3 de abril, que vamos a analizar precisamente esa carrera loca que tiene la FED con el Banco de México, o al revés, el Banco de México con la FED, acerca del alza de los intereses del dinero. Y también vamos a revisar precisamente la emisión del papel moneda aquí en nuestro país. Son dos temas de bastante interés, pero antes de continuar con este tema, con esta plática, permítanme saludar a todos aquellos que nos ven y nos sintonizan a través del canal de TV UJAT, que es el canal 35.1, y también los que nos ven en cable, en el canal 9, pero también aquellos que nos van manejando y nos escuchan en la radio de Radio UJAT, en el 107.3 FM. Y antes de continuar, pues entendamos que este es un programa que produce la División de Ciencias Económico-Administrativas y el Centro de Comunicación de la UJAT. Y bueno, aquí en este programa nos acompañan, como siempre, mis amigos Bolívar y Gildardo. Maestro Bolívar. Buenas tardes, maestro Juan, maestro Gildardo. Igual de sumo interés, un poquito más de escuela, ¿no? Con los temas que mencionan aquí en el guión. Bueno, como todos los martes, ¿no? Claro. Agradeciendo al público que nos ve por este canal y a los que nos escuchan por Radio UJAT, fundamentalmente a la comunidad universitaria, a la División de Ciencias Económicas Administrativas, a la Ciudad del Conocimiento, que ya tenemos también en un proceso de expansión de clientela, y al público en general, porque ahí nos encontramos muchas veces en la calle algunas personas que nos comentan sobre el programa. Yo creo que la intención de este programa de la División de Ciencias Económicas Administrativas de la UJAT es, pues, de alguna forma vincular los temas económicos a la gente, evitando usar tecnicismo, aunque hoy vamos a ver un tema muy técnico, pero vamos a tratar de hacerlo lo más light posible. Pero también temas de escuelita, ¿no? Como la política monetaria. Por eso es un tema técnico, mucho tecnicismo. Bueno, yo quiero comentarles a ustedes. Siento que me encontré en el súper a un señor que me dice, no sabía que pensé que era que trabajaba aquí un profesor de la UJAT, de alguna de las divisiones, y me dice, veo su programa y esas tasas que mencionan ustedes, algo técnico, me dice, pero ya lo voy a entender. Un saludo a este amigo que vive allá en el súper. Bueno, pues estamos aquí, tenemos un teléfono en el estudio, el 358-1596, ahí está en pantalla, para llamarnos en cualquier mensaje que usted quiera darnos, o sugerirnos algún tema, o también decirle aquí a mis compañeros alguna felicitación, o lo que se les ocurra. Ahí tenemos un teléfono en pantalla. Y bueno, pues estamos platicando precisamente sobre estos temas de interés a todos nosotros. En nuestro programa Aprendamos Economía, pues como decía aquí Bolívar hace un ratito, la escuelita. Y pues yo creo que aquí hay un punto muy importante que me gustaría que analizáramos nosotros, es precisamente esa carrera loca que tiene el Banco de México con la FED. Debemos entender todos nosotros que los gobiernos, con el afán de a veces de retener inversión extranjera, o porque se venció algunos bonos por pago de deudas, o algunas cosas ahí que se manejan en la bolsa de valores, el gobierno a través de su Banco Central hace algunos manejos de tasas de interés para retener ese dinero. Y parece ser que nosotros, en este caso México, en este caso el Banco de México en particular, trae esa carrera loca con la FED de los Estados Unidos. Y bueno, México, con el afán de retener este dinero extranjero, que son más de 100,000 millones de dólares que están aquí nosotros a punto de vencer, entonces ha hecho, Estados Unidos se lo quiere llevar, lo quiere repatriar. ¿Cómo? No llevándoselo así abiertamente, sino subiendo sus tasas de interés para que se motiven los inversionistas de allá llevarse su dinero a Estados Unidos. Pero también el Banco de México en este país hace lo mismo para que no se vaya del país. Es que son más de 120,000 millones de dólares que si se sale de este país se acaban las reservas, son 173,000 millones que está la reserva del país.
Y si se van esos más de 120 mil millones de dólares, qué boquete tan grande dejarían. Y sobre todo si lo piden ahorita para el que administre el país en el próximo sexenio. Olivar. Sí, en programas pasados, Gildardo definió bien lo que es la FED. Ajá. Y diferente pues a lo que se llama Banxico. Pero Ajá. los dos organismos tienden siempre a la alza. Pero o sea, van en sentido contrario, ¿no? Claro. Porque Banxico solamente cuida la inflación, pero la FED se va más allá, va al pleno empleo, ¿no? Entonces son cuestiones diferentes, pero que sin embargo están, como lo mencionas en el guión, están así. Es decir, aumenta y van así de esa medida, ¿no? Para mí es preocupante, sí es preocupante, porque los momentos que estamos viviendo siento que esto va a ir siempre a la alza, va a llegar un tiempo, antes de julio, que esto haga una explosión ahí. Va a explotar. Va a explotar. Una explosión. Una explosión Miren, financiera. Yo creo que, la burbuja, ¿no? como hemos comentado, la política monetaria no es más que una faceta de la política económica, Una herramienta, que el Estado mexicano ejerce. Claro. Y esa política monetaria pues tiene condiciones para realizarla. Y aquí yo creo que el público que nos ve y nos escucha, quien hace la política monetaria es una institución en nuestro país que se llama Banco de México, es la banca central. Ese banco, aparte de definir la política monetaria, tiene algunos otros mecanismos. Por ejemplo, en política monetaria, los teóricos nada más dicen que se vincula a la masa de circulante y a la tasa de interés. Pero en un enfoque más amplio, la política monetaria incluye el manejo. El objetivo central de una política monetaria es controlar la inflación. Entonces, es un elemento nuevo. La inflación es el incremento de precios, que aquí también hay que aclarar. Para el Banco Central, para el Banco de México, el concepto de inflación es cuando suben todos los productos, o sea, cuando hay una escala de precio, de subida de precio en todos los productos. Generalizada. Sí, generalizada. Ahí dicen ellos, hay inflación. Cuando sube nada más una parte de los productos, aunque incidan tremendamente, pueden incidir más. Ajuste de precio. Es un ajuste de precio, pero no es inflación. Pero no es inflación. Pero o sea, suben los precios y nunca bajan. Es un ajuste, pero es un ajuste que, por ejemplo, lo que sucedió el año pasado, en enero, con el aumento de los combustibles, el aumento de los combustibles generó ¿Inflación? una cascada de los productos que requieren trasladarse de un lugar a otro, claro, o fundamentalmente donde se usa el combustible como insumo y materia prima. Claro. En toda la actividad económica. Sí, pero eso todavía está por definirse si es inflación. A ver si afectó a todos los productos. Amigo, es que si se hubiera precio y no bajó nunca. De acuerdo al Banco Central, Claro. o sea, ellos van Para a ellos no es definir, inflación, ajuste de precio. es un ajuste de precio y que no hay que preocuparse porque ya los tienen controlados. Llámenle como le llamen ustedes, ajuste es inflación, porque muchos de los productos que subieron de precio jamás bajaron. Entonces, esta loca carrera que trae el Banco de México y la FED en alza de precios no es tanto que le preocupe la inflación, porque si realmente les preocupara, no subirían los precios de los combustibles y eso dejaría de provocar inflación. Y los Estados Unidos tampoco harían esa loca carrera. Lo que pasa es que en el mundo hay miles de millones de dólares moviéndose. Y estos millones de dólares que viven del dinero, ese dinero vive del dinero, válgase la expresión, anda buscando dónde hay deuda que comprar. Y entonces, aquí en nuestro país hay mucha deuda. Encontraron el paraíso de comprar deuda. Nuestro gobierno es el que más se ha endeudado en los últimos 6 años.
Entonces, ¿qué hacen estos dineros que andan en el mundo girando en las bolsas buscando dónde comprar deuda? Entonces, aquí en México, la deuda es más de 100 mil millones de dólares, 125, 120, no sé cuántos miles, por ahí me quedé corto. Bueno, esos miles de millones de dólares están aquí, esos bonos, ese dinero. ¿Qué hace el gobierno de Estados Unidos? Te ofrezco más y salte de aquí y te lo doy yo. Pero el gobierno mexicano, a través del Banco de México, como decía Gildardo, lo retiene ofreciendo más. Entonces, es una loca carrera de tú das, yo te doy más. Y esos dineros que andan en las bolsas, comprando, viviendo del dinero, aquí se queda. Entonces, yo analizaba este punto que estamos comentando entre nosotros y al público que nos ve. Eso simple y llanamente también nos afecta a nosotros. ¿Por qué? Porque cualquier crédito, cualquier préstamo que pidamos se encarece. Por ejemplo, con esa locura que trae el Banco de México, es muy probable que la tasa llegue, en febrero está en 8 puntos. Pero fíjate, a mí me gustaría ratificar dos cosas. Una, lo de la deuda. La deuda ahorita es el 50% del PIB. Así es. El PIB son 22 billones de pesos. Si lo transformamos, el 50% serían 11 billones. Si eso lo transformamos a como está en el día el tipo de cambio, andamos entre 550 mil millones de dólares. Entonces, es algo pesado, como tú lo comentas, nada más los intereses que tiene que pagar la deuda año con año. Es algo... ¿Cuánto le dedican del presupuesto? Creo que el 15% de la deuda. Son como arriba de los 600 mil millones. Por eso, ¿qué porcentaje le dedican de la deuda? 10-15%. No, es que del presupuesto. Son el 4 punto y tanto del presupuesto. Pero un indicador ese interesante. Para el servicio de la deuda. Educación, salud y seguridad y desarrollo social, que son los que atacan la política social, ejercen menos dinero de lo que pagamos en deuda. Claro que sí. De los intereses. Nada más interés. Imagínate lo que hay. ¿No les parece que regresando del corte continuamos este tema? En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos Economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía. Estamos platicando con Bolívar y con Gildardo un tema muy, muy interesante que me pueden decir ustedes, pues yo no compro nada en la bolsa de valores, ni compro bonos de deuda, pero sí, fíjense que sí, porque gran parte del presupuesto que el gobierno ejerce para el gasto público en infraestructura y en otras cosas se destina al pago de la deuda que tenemos. Decimos tenemos porque indirectamente nos han metido a nosotros, algo así como $20,000 debemos, ¿no? Cada uno de nosotros, algo así, ¿no? Más o menos es la deuda que tenemos nosotros comprometida por per cápita, o sea, por persona en este país. Entonces, esta carrera que trae la FED con el Banco de México, resulta que ahora este 21 de marzo de este año, ya son 8 puntos de interés más que pagamos nosotros por el uso del dinero. 7.5, pero va a llegar a 8 puntos. 7.25 tengo yo. Ya, 21 de marzo tenemos 7.75. Va a llegar a 8. Muy bien. Va a llegar el 21 de marzo. Entonces, obviamente... Pero, bueno, pero esto ya está acordado desde diciembre. Claro. O sea, con una proyección de que ya autorizaron ajustes hacia la alza todo este año. Ellos dicen, el 21 de marzo va a ser 25 puntos. Que va a llegar a 7.75 u 8 puntos. Entonces, seguramente eso ya del 7.75 para 8%. La tasa va a llegar así. ¿Qué significa? Que para el próximo, este mes de marzo, finales de marzo, todo lo que tú compres, todos los préstamos que pidas, se dispara. ¿Por qué? Porque es la tasa que se maneja en este momento. Es más, está pensando el Banjico, quizá a finales,
del año a 8.5 va a llegar la tasa. Y esto directamente al gobierno le afecta, pues. Claro. ¿Por qué? Porque tiene capitales más caros y además el servicio de la deuda va a ir también ascendiendo con estos intercambios, ¿no? Pero, sí, o sea, pero hay que aclarar algo, tampoco ser un pánico así de... No, tampoco es un pánico, pero creo, sí es lo que hay que ver. La tasa de interés de referencia o interbancaria que maneja el Banco de México hoy, no me vayan a decir hoy, es del 7.5. 25. 7.5. 75, decían ellos. Bueno, esa tasa es el resultado, o sea, ¿qué implica? Es el Banco de México tiene ciertas funciones en la base monetaria. La tasa interbancaria es la que el Banco de México le cobra a los bancos privados cuando ellos requieren de financiamiento de la banca central. Entonces, los bancos privados le pagan al Banco Central 7.5 o lo que se pagan entre bancos. Por eso, ellos le pagan al Banco de México, pero eso no lo van a pagar ellos. ¿A quién se lo trasladan? Por eso, ¿qué implica subir la tasa de referencia o interbancaria? Entre bancos. Entre bancos. Okay. Bueno, implica que los costos del dinero van a subir. Sí, van a subir, pero no han subido en muchas actividades. En algunas se ha mantenido, la estrategia de la banca no han subido por una sencilla razón, porque no hay demanda de dinero. No hay. Si hubiera demanda de dinero... Pero ve tu tarjeta de crédito. Ahí, en el consumo... En el del consumo, ¿dónde está el problema? En el consumo es donde algunas tarjetas ya están arriba del 60%, ¿no? Yo tengo una que está al 22%, otra que está al 28% y otra que está al 60%, que esa ni la toco, ¿sí? Porque es una locura, ¿sí? Entonces, yo creo que esa tasa... ¿Qué significa para los que nos están viendo y escuchando por radio? ¿Qué significa el incremento de la tasa de interés interbancaria o de referencia? O el CAT. Es la que, no, el CAT es otra cosa. Aparte es otro interés que te cobran aparte. El CAT es al año lo que el banco por el uso de su tarjeta. Por el uso, donde incluye una diversidad de costos, costo anual de la tarjeta, todo, donde los que no pagan ahí también pues digo, al final de cuentas, esos bancos, dices tú, algunas cosas no lo subieron, pero todo te lo cargan en ese bendito tarjeta de crédito, sí. En el uso del consumo. Ahí se va todo, inclusive hasta el gobierno, en donde le carga más los impuestos, en el consumo, lo que tú decías hace un rato. Sí, pero la pregunta que habría que hacernos es, ¿por qué sube la tasa de interés de referencia o interbancaria? Sí, para entender las repercusiones que hay. Y el argumento que usa, el argumento de política monetaria que ¿El Banco de México? El banco o los bancos centrales, que es lo que predomina, es, en primer lugar, de que hay una inflación en riesgo, o sea, que está rebasando los objetivos que ellos tenían con relación a la inflación. Y un mecanismo para retener o para controlar la inflación es subir menos circulante de las personas, la tasa de interés para que el dinero se vuelva más caro, se demande menos, haya menos consumo. No suben el salario para que tengas más dinero. Los salarios no los toman en cuenta. Pero la política monetaria no se queda ahí. O sea, una subida de la tasa de interés implica otros factores que no nos dicen, pero que es responsabilidad de los economistas decirlo. Bueno, por eso lo estamos diciendo aquí. Bueno, es un mecanismo también para que el dinero externo o las inversiones externas, sobre todo las especulativas, curiosamente, imagínense, las que vienen a especular, que no producen bienes, que no producen servicios, pero de acuerdo a este enfoque de política económica, sirven para nivelar una cosa que en la balanza comercial es la cuenta que tiene el país con el resto de los países. ¿Otros países? Sí, para que no tengamos un déficit en la cuenta corriente. Ahorita vamos a comentar qué cosa es la cuenta corriente. ¿No nos ¿sí? va a hablar a nosotros? Sí.
Estamos reclamando. Tengo 2.5 minutos, me faltan No nos 30, hablar. me falta Bolívar 30, alza la mano y no me da falta chance. 30 segundos. Entonces, influyen esos factores que no lo dicen, pero que finalmente implica lo que ellos están tratando de atraer o de retener salida de capitales, que creo que más le apuestan a eso Claro, que a la inflación. claro. Es que como Ya. decíamos al principio, ¿no? Sí, Ya, bueno, ya gasté mis 3 minutos. Sí, yo creo que quizás en parte, pero más que nada es inflación. Inflación porque encontramos siempre un aumento generalizado de los precios de los bienes, ¿no? Trae como consecuencia eso. Claro, ¿qué decías tú? Al principio, ¿qué cosa manejabas tú? El hecho de que la loca carrera de retener dinero. Sí, bueno, es que se enfocó a la otra tasa, pero sí, si nos vamos a la otra, cuando la FED aumenta también su tasa de interés, o sea, no lo hace nada más porque tiene que aumentarlo, trae muchas implicaciones el aumento, el encarecimiento del crédito. Los gobiernos también se endeudan más, ¿no? ¿Y qué hace el Banxico? La misma situación. O sea, van en proporciones iguales, pero los resultados son opuestos. Entonces te crea más inflación, ¿no? Más inflación, menos inversión. Y lo delicado, yo así a grandes rasgos veo los momentos que vivimos. Si ya autorizaron para la FED incrementos en la tasa por lo que resta del año, o sea, ya están aprobados, pues yo digo que en esto va a explotar aquí, o sea, va a venir una situación muy complicada. Eso se determina en cada reunión y Claro, influyen muchos factores. Sí, pues yo lo entiendo, pero la situación en que se viene, pues, en que se viene dando en este plano, todo el año pasado no estuvimos platicando que ya subió a esto, y vemos los precios, vemos la inflación. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que subir la tasa de interés sirve para controlar la inflación? No, claro que no. Te estamos diciendo lo contrario. Es una forma ideológica de manejar. Hacerte creer que es para eso. Que es para eso. Sí. Para mí es para retener Claro. y para atraer inversiones Tú extranjeras. dijiste algo importante hace un rato, la balanza de pago, la balanza comercial. ¿Sabes cuál es el déficit que tiene Estados Unidos? El 4.3% de su déficit que tienen ellos. Eso es lo que anuncian ellos. Pero no hay que dar crédito a lo que ellos dicen, porque es lo que dicen ellos. Y obviamente, ¿qué quieren con ellos compensar? ¿Con qué se vaya ese dinero a su país? Compensar porque ingresa dinero y compensan. Pero no, el otro también, si se sale ese chorro de, bueno, no sé, X cantidad de miles de millones de dólares que hay aquí en el país, es otro, más grande sería el problema aquí en esta economía. Si nada más con que pagaran la mitad de lo que se debe de los bonos vencidos, están por vencer, ¿cómo le haría la economía al próximo gobierno? En bancarrota, en quiebra, cero en las reservas internacionales. Son 173 millones que hay. ¿Y cuánto se debe? Si tú estás diciendo que se calcula entre el 50 y 60% del PIB, la deuda del país, no alcanza. Entonces yo creo que por ahí está el asunto, y esa loca carrera que trae la FED con el Banco de México, la vamos a seguir analizando nosotros porque no acaba. Entonces sigue el nuevo titular del Banxico, sigue haciendo la misma política monetaria, y bueno, y por ahí se va. ¿Les parece que lo cerremos hasta por aquí y continuemos hablando de dinero? De dinero, no sé, también tiene que ver en esto el Banco de México, pues acuérdense ustedes de que el dinero es que mueve la economía del mundo. Vamos a hablar de la emisión del papel moneda en nuestro país. Yo una vez estaba hablando, doy macroeconomía y analizamos una de las teorías que maneja la teoría del equilibrio y general del crecimiento económico en la economía. Hay 4 teorías. Una es la de la moneda y analizamos el dinero y encontré yo 4 puntos que encontré por ahí. Dice, una, es el invento más grande del ser humano, el dinero. Otro es el de éxito, pues eres un adinerado, todo el mundo, aunque esté feo, hasta con dinero lo limpia, dicen las mujeres, ¿no? Y la otra es la mayor fuente de crímenes, dice, porque por dinero
muchísimas cosas se hacen. Hasta baila quién. Como perro. Y la otra es que mueve la economía del mundo. Y así es. Entonces veíamos nosotros que el dinero, que es pues realmente como invento humano, yo creo que facilita muchísimas cosas. El papel moneda, obviamente, que solo lo fabrica en este país el Banco de México. Es el único por ley quien lo fabrica. Pues los produce en su fábrica, es como cualquier artículo que se genera. Se fabrica sus billetes de varias denominaciones, buscando siempre que esos billetes no se puedan falsificar y que cuando se falsifican sean detectables de inmediato y bueno, y se retiren de circulación esa cantidad de dinero que se falsifica. También el Banco de México, en este caso nuestro país, es quien fabrica las monedas que nosotros usamos en nuestras transacciones comerciales, y naturalmente que esta función que tiene el dinero en nuestra economía es muy importante, y regresando se las comentamos en este programa. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos Economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía y estamos platicando muy a gusto aquí con Hilario Bolívar este tema del dinero. Como decía Bolívar hace un rato, estamos en la escuela, aprendamos economía, aprendamos del dinero. Oye, no se nos olvide que nosotros somos profesores aquí de la universidad en la ADACEA y damos clases en economía, en administración, en mercadotecnia y en contaduría pública. Obviamente quedé con el comentario de que la función del dinero, y son 4 las esenciales: como medio de pago o cambio, depósito de valor, unidad de cuenta de cambio y como patrón de pago diferido. Hay una cosa importantísima, ¿por qué comentar esto? Porque el Banco de México en este país, y creo que en todos los países del mundo, el Banco Central, no sé, llámenle como le llamen, entonces ellos son los que emiten el papel, y el papel moneda, y las monedas lo hacen de forma tal que hacen el diseño, el papel, para que no se falsifique. Porque la falsificación de dinero es una de las cosas muy seguidas por el gobierno. Por ejemplo, imagínense hace unos días, ¿no?, veía en las noticias de que el billete que más se falsifica es de pesos, ¿cuál es? El de 200 pesos, el más falsificado. Y de ahí el de 500 y en cuarto lugar el de a 20. Pero increíble la situación sobre el papel moneda y la falsificación que tiene. Ante esta situación, ¿qué hace el Banco de México, no? Dicen ellos, si encuentras un billete falsificado, devuélvelo, llévalo al banco y que te den y levanta una nota y que tenga un escándalo por el billete falsificado. Pero son miles de millones de pesos los que se falsifican. Los mismos cajeros de los bancos meten billete falsificado. Te dan los billetes falsificados. No, el mismo cajero te da el billete. Por eso te da el billete. Meten billete y los bancos promueven, no creo que conscientemente, sino los que arman los paquetes de dinero, pues ahí sacan uno bueno y meten uno malo, ¿no? Y es una forma de distribuir. Y además, por ejemplo, a mí me ha tocado de que retiro del cajero y deposito a otra cuenta y me lo regresan porque no entra. O sea, el mismo banco te lo está dando y no te lo acepta, ¿no? ¿No te lo acepta? ¿Por qué razón? Porque me imagino que ha de estar doblado. Pero en el cajero. En el cajero. Por cuando es muy viejo el billete. Pero lo curioso es que te lo está dando el cajero, pues. Sí, o sea, me lo saco y lo... Pero al meterlo, si está muy viejo, te va a dar un tip: no metas de a billete, mételo todo junto cuando vayas a depositar y todos los jalas. Claro que tus depósitos son de 20,000 pesos para arriba. Acuérdate que estás hablando de los cajeros, también te lo dan los cajeros de los bancos, ¿eh? Sí, eso. Sí, todos ellos. Y también los que pagan la comisión del teléfono, la energía eléctrica también, porque manejan dinero. Al final de cuentas, fíjate, más de 248 millones de piezas, no de billetes de a 200 pesos, son los que han detectado 200, ¿te das cuenta? 244 millones de piezas de 200 pesos falsificadas, fíjate. Y en el caso de los de 500 pesos es
otra cantidad terrible. 150.200 y tantas piezas de 500 falsificadas. Es una situación difícil para el Banco de México encontrar esos billetes, pues. El problema es que si tú no lo devuelves cuando es falsificado y pagas con ello, te metes en un embrollo, porque tú sin deberla ni temerla, te acusan. Hay ciertas indicaciones que da Conducef que dice cuando te toque esa situación de que encontraste dinero falsificado, tienes que ir que no lo metas a la circulación, sino que vayas al banco, a cualquier banco de primer piso que encuentres y llevar el billete. Pero si es falsificado, ¿será que te lo devuelven? A mí, una vez yo de un... Si es un billete, sí, pero si llegas con un costal, no creo. No te lo van a devolver. No, porque te va a decir... Van a llamar a la PGR, pero para que te levante. Te levante, ¿no? O sea, como esa... Yo creo que sí, un costal de falsificado no creo que se lo Oiga, me encontré este costal, quiero que me lo haga bueno, ¿no? No, o sea, se han visto casos, pues, que inclusive están detenidos la persona, ¿no? Por eso, pero es que es un delito federal. Sí, pero tú por un billete, ¿qué tienes que hacer? Ir a devolver al banco. Oye, me dieron esto. Y una vez, el mismo cajero me dio hasta tosco se siente el papel de 500 y lo pagué y me dijeron, no, esto es falso. No, es que hay unas tiendas comerciales que tienen una pantallita ahí para una maquinita ahí, lo pasan. Me dice, esto es falso. Sí. Bueno, yo tengo mis dudas de que te lo devuelva. Si tú lo llevas a un banco, que el banco te devuelva el importe. Te dan un recibo. Algo, sí. Lo que pasa es que los falsificadores tienen mecanismos para ir infiltrando en compraventas, en negocios chicos, en negocios grandes, de uno por uno. Claro. Y eso, pues, es toda una rama de acciones que si a uno le llega un billete, bueno, te tocó la de malas, ¿no? Y lo que hay que hacer, bueno, llevarlo y tratar de, si te dan un recibo para un pagaré para que el banco recibo de retención de monedas falsas. Sí, pero ya está ahí. No, te lo dan. Sí. Y te dan determinado tiempo para que tú, 20 días hábiles, para que lo recuperes. lo recuperas. El banco tú mira, este es falso. Habla con alguna gente que te manda. Y entonces te extienden ese recibo. El billete. Entonces te dice, en 20 días hábiles viene usted para acá y te devuelven la lana. Está Bolívar, el costalito lo puede llevar. 20 días para cobrar. Sí, yo vi un caso de una señora que la metieron presa por eso. Y ella no tenía ni culpa, pues. Por eso. Banco, sí. Pero la jalaron y se la llevaron. No sé qué aspecto legal sea, pero cuando si en no, los bancos llegas tú con dinero a depositar y ellos lo detectan, pues llaman a instancia y te agarran. O sea, no dicen, oiga, usted trae un billete. Porque normalmente a alguien le pagan un billete falso. Claro. Y llega, lo va a depositar al banco y ya te vuelves un criminal. Estamos de acuerdo. Porque te hablan ahí a seguridad y te metan en un problema. Por eso yo creo que los negocios hoy tienen ese detector de billete falso y no lo aceptan. Sí, por eso, ya es tu responsabilidad. Ahora, por ejemplo, las cajas de los supermercados que no tienen ese detector, ¿cómo le hacen a ellos? ¿Las cajas de qué? Vas al súper y pagas con efectivo, con un billete así. Sí, también tiene su maquinita. Ya tienen todo, ya. Sí, su maquinita para eso. Lo bajan por acá, tú no ves, pero por acá abajo están checando si le sale la figurita esa que es el candado. Pues sí, yo creo que sí. O sea, sí, yo no sé a cuánto ascenderá el daño Mira, si nada más del billete de 200 pesos. Que ha recuperado el Banco de México, y sí creo que están las cifras. Fíjate. Sí, porque de alguna manera han ido... Eso se representa algo hacia abajo, ¿no? Sí, nada más escucha el dato, de 200 pesos. Se encontraron 5.244 millones de piezas. Falsas. O sea, 5.200... miles de billetes de 200 pesos falsos. Piezas, no la cantidad. Son 5.000. 5.244 millones de piezas. De piezas, millones de piezas. Papel, pues. Ese dato que daban, hijo. Yo creo que debe... No, habría que 5.200 millones de pesos de ser, ¿no? Debe de ser, sí. Pero ahí lo da. Si habla de piezas, ya de millones. No, el papel. Así es el valor. Así en pesos y le pusieron piezas ahí. Ese dato lo daban hijo, fíjate.
El otro es 35.591 billetes falsos de 500 pesos. 35,000, pues se hace de 500. Entonces, ve, billetes que registran un menú de piezas falsas, 150.286, luego los de 200, o sea, es una desfalsificación de billetes que hay, y la técnica para falsificar es casi más especializada, más refinada. Y es difícil detectar, y ahí es donde está el Banco de México, avanzar un poco más que ellos para evitar la falsificación. Porque ya ves las películas que muestran también, hasta comentan eso. Se hacen más sofisticadas el papel, ¿no? Más sofisticado para que no pueda falsificarse, pero a pesar de eso... Y la otra es, por ejemplo, ya no puedes atesorar por mucho tiempo tu billete, porque con eso que están cambiando un diseño, ya no te lo aceptan. No, un billete de los años 90 no te lo aceptan como tal. En el banco. No. Pero tienes de los 90... No, tienes como de colección. Tiene como 2 cajas ahí de colección. No, yo no tengo. Es de millones. No. De nuevos miles de pesos. Esa época cuando eran nuevos pesos, ¿no? Bueno, regresando a este tema, qué bueno que estamos platicando sobre esto, el caso muy en particular de analizar la política monetaria. Hace un rato comentamos este tema de la política monetaria y dijimos así, por ejemplo, los billetes, la política monetaria y la oferta monetaria. Pero sí podemos concluir que de las funciones del dinero se pueden resumir en 2. Así es. O sea, como medida de cambio y como medida de valor, ¿no? Las demás serían genéricas. Yo no estoy de acuerdo con esa, ni con las que dijo José Juan, ni que se resumen en 2. Son mayores. Inclusive las que quieras, hermano, cada vez van agregándose más funciones. ¿Por qué? Por la misma dinámica de la economía. Una de las funciones del dinero es de medio de pago. Sí, pero otra función es de compraventa. Claro. Hay una gran diferencia compraventa con medio de pago. Compraventa, el dinero... ¿El intercambio qué da? Está presente físicamente. Circulación. O sea, está... Circulación. Está presente. Circulación. Como medio de pago, es un crédito. O sea, tú haces una compraventa, pero no está presente el dinero. Hay compromiso del dinero. Pago diferido. Pago diferido, con medio de pago. Eso origina el crédito. Por un crédito que tenga, pago diferido. Pero eso es una función del dinero. Claro que sí. ¿Sí? El papel moneda, estamos hablando de los billetes como dinero. Es papel moneda. Lo puedes atesorar. Espérame. Con medida de valor. Una de las funciones el papel moneda es un pagaré. Si fijas bien ahí dice pagaré. Pagaré por tantos pesos, sí. Entonces, que esa parte ya no circule porque así vamos a llegar. Ahorita, por ejemplo, las tarjetas de crédito también son, el voucher es un pagaré. Y elimina que no lleves esto y que no lleves aquello, ¿no? Las transacciones que se hacen vía virtual, tú entras a la plataforma y tú puedes adquirir lo que tú quieras. Y ahí lo que tú dirías, esto es dinero, no es dinero. O dinero virtual, ¿no? Pero no hay nada. A esa parte vamos. Pero si el dinero como tal son 2 funciones principales. ¿Son más? No, son más, pero las demás, o sea, lo que dijo el maestro, o sea, son más de 7 u 8, ¿no? Pero las principales son esas. Claro. Pensando del corte, según platicando del dinero, ¿sí? ¿Te parece? Bueno, ya es que no me era para poder concluir. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos Economía. Ya estamos de regreso con el programa Aprendamos Economía y seguimos analizando el dinero. El dinero es el que le dicen algunos la sangre que mueve el sistema, porque hoy por hoy, en esta versión que tiene el sistema capitalista de capitalismo financiero, en donde el dinero es el que se antepone
ante cualquier proyecto que tengas que hacer. Y obviamente unos indicadores es la inversión. ¿Y cuál es la inversión? Dinero. Entonces, analizando precisamente el papel que juega el dinero en la economía en este momento, platicábamos hace un rato, aquí antes de entrar al programa con Hildardo Bolívar aquí cerquita, de la famosa oferta monetaria, que no es más que el dinero en circulación que hay en este momento, hablando de la política monetaria que tiene que regir, maniobrar esta oferta monetaria y la actitud del Banco Central, en este caso nuestro, en este país, el Banco de México. Entonces, sobre estos puntos, yo quisiera que analizamos el tema. Ya estamos en la recta final del programa, Bolívar, Hildardo, y sería interesante que comentáramos estos puntos. ¿Qué les parece? Sí. ¿Cuál sería? Hablamos de la política monetaria, de la oferta monetaria y la actitud que adopta el Banco Central ante la emisión de una política monetaria y el manejo del dinero en circulación que hay en este país, que es el que mueve la economía. ¿Cuántos miles de millones de dólares? No lo sé. Por eso es importante, a veces da un dato especial el Banco de México, pero es el dinero que mueve la economía, es el dinero que cargamos en la bolsa, que está en el banco guardado, que cargas en tu tarjeta de crédito o de débito. Esa es la oferta monetaria. ¿Cómo se integra ese dinero de circulación? Bolívar. Bueno, creo que enmarcándolo como la política monetaria, creo yo que es la herramienta más eficaz en el corto plazo, creo yo, para la estabilidad de los precios. En este caso, de la oferta monetaria no es más que ese dinero que está circulando. Cuando el caso de algunos bancos manejan los cheques de viajero, el dinero crédito, que es el dinero plástico que tenemos nosotros en este momento, y quienes intervienen precisamente en la toma de decisión para decidir cuál es la cantidad de dinero que debe circular en la economía. Por un lado aparece el Banco de México, y por otro lado aparece también la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y también la Asociación de Bancos en este país. Aunque aparentemente no es un grupo que tome decisión sobre el dinero que debe circular en la economía, es un grupo que observa, pero que sugiere y opina, y la opinión que den los bancos, la Asociación de Bancos aquí en este país, obviamente pesa sobre lo que diga el Banco de México y sobre lo que diga también la Secretaría de Hacienda. Entonces, esos organismos son los que al final de cuentas se deciden prácticamente el hecho de qué cantidad de dinero debe circular, porque hace un rato comentaba Hildardo el caso de la excesiva circulación de dinero, lo que provoca es aparentemente inflación. Entonces, eso es lo que estos organismos son quienes, o instituciones que toman la decisión de qué cantidad de dinero debe circular, cuál sería la oferta monetaria. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando se deterioran los billetes? Otra pregunta que me haría yo también. ¿Qué pasa con esos billetes que se deterioran? Los recoge también el Banco de México y los suple, por eso traen una serie, un numerito ahí, y hacen una clasificación de esos billetes que se deterioran y retiran, y bueno, ponen a circular una cantidad parecida a lo que se deteriora. Bueno, como tú afirmas, así lo aprendimos allá, es de que si se emiten más circulante, claro, pues, o sea, por lógica habría mayor inflación. O tendríamos más dinero y comprar más cosas, ¿no? Pero los precios tenderían a aumentarse, pues, al haber más dinero. Yo creo que la política monetaria es precisamente esa habilidad que tenga el gobierno, pero yo creo que nada más en el corto plazo, de poder manejar la estabilidad de precios en el corto plazo. Si se emite circulante, siento que generaría inflación. Bueno, esa es la teoría monetarista que plantea ese criterio maestro Bolívar. Yo no estoy de acuerdo. Es que el único que tiene el control y el monopolio de la oferta monetaria es el Banco Central. Sí, él define, pero pensar en sus cálculos econométricos de que están al punto de equilibrio de las necesidades, eso con todo respeto es imposible, ¿sí? ¿Por qué? Por una sencilla razón. El dinero tiene un ciclo, tiene una velocidad. Si hay una unidad monetaria con una velocidad alta, una misma unidad monetaria puede servir para que estos 3 vasos se compren sin necesitar más unidades.
Si la velocidad del dinero es lento, se requiere más dinero para que la economía no se pare. Entonces, finalmente, la velocidad del dinero, que una de las funciones del dinero, y que son, para mí, es una de las básicas, ¿sí? Porque eso determina el dinero que requiere la economía para que se funcione hagan todas las transacciones, claro, para que operen todas las transacciones y para que se hagan todos los depósitos especulativos, porque también se requiere dinero para hacer este tipo, que ahí es dinero ficticio fundamentalmente. Entonces, el exceso de dinero, yo eso sí lo quiero dejar claro, que usan la teoría monetaria o la teoría cuantitativa del dinero, que surge exactamente en el tiempo de la colonia, y cuando los españoles tuvieron una inflación, un crecimiento de precios exagerado, porque no producían nada, como tenían dinero, les llegaba todo el dinero de Mesoamérica, entonces ellos se dedicaban a hacer rico a los ingleses, porque a ellos les compraban las mercancías y ellos desarrollaron su industria. Y los españoles, como tenían plata y oro que traían de Mesoamérica, pues muchos observaron un hecho real, pero es un asunto muy coyuntural que generó un crecimiento de precio. Pero decir, por la generalizarlo como una causa de la inflación, no. Te pongo el ejemplo. La inflación del año pasado, ¿cuál fue? ¿Fue exceso de dinero? ¿Quién provocó la inflación? La tasa de interés. No, los energéticos. Los energéticos. Bueno, ok, en los precios. Sí. El incremento de los precios que el mismo Estado promovió, generó y metió en picada todo el resto. Así es. Y ahí está inflación. Mi posición es de que si el gobierno emite circulante, genera inflación. Pero si se lo dan al consumidor, pero si no lo tienes, ¿con qué compras? ¿Te has dado cuenta que el banco a veces retira circulante? Pero por deterioro de billetes, y retira, porque también debido a la política monetaria. Sí se ha sabido. Sí lo hace. ¿Por qué? Porque cuando aumentamos... ellos tienen que controlar el control de precios. Pues, pero cuando quieres que sea restrictiva la política monetaria, retira el circulante. Los precios no se controlan retirando la oferta monetaria. Si hay dinero, aquí pueden haber 1,000 pesos, pero si no hay mercancías que comprar, ¿qué inflación va a generar? Ahí se queda el billete. Está resguardado. O sea, si no hay 1,000 pesos, pero hay mercancía, esa cantidad se va a mover para poder que las mercancías hagan sus transacciones. O sea, ese es uno de los principios erróneos de la teoría cuantitativa, de que el dinero se ve como un papel en blanco y son las mercancías que le dan precio al dinero, ¿sí? Y precio a las mercancías. Por eso, si hay más dinero que mercancías, suben los precios. Claro. Pero si hay menos dinero que mercancía, no bajan los precios, al contrario, se mantienen o siguen subiendo. Claro, no hablamos de deflación. Sí, está complicado, pero porque también podemos hablar de la escasez, hablamos de la especulación y hablamos de todo este rollo. Y tampoco hay deflación, que haya aumento de productos, ¿no? Aumento de la producción. Yo sí quiero, vamos cuadrando un poco esto, hablando un poquito de la política monetaria y su función que tiene, el control de la moneda, que no se devalúe, que tenga poder adquisitivo, ese enfrentamiento con las divisas que hay. Entonces yo creo, como tú decías, ¿cuál es el sentido de la política monetaria? Que haya más dinero en circulación, que sea expansiva, o que sea restrictiva, como tú decías, retirando dinero de circulación. Analicemos un poco la política monetaria, vayamos cerrando esto porque ya se nos va a acabar el programa. Yo entro. La política monetaria maneja que suben la tasa de interés para controlar los precios, que retiran dinero para que la inflación baje. Para mí esa ya no es la función que usan ellos. Ahorita la función principal de subir la tasa de interés es retener dinero que no salga al extranjero, pero además competir en el mercado internacional con esa tasa de interés para atraer dinero. Participe en el mercado de dinero. Para atraer dinero que le permita saldar el déficit en la balanza de pago. Para mí esa es la función macroeconómica general. Por eso esa es la que tiene el Banco de México. O sea, yo no quiero que se vayan los miles que están aquí,
como tú decías hace un rato. Pero, o sea, es correcto. Una función del dinero también es como dinero mundial. Claro. En ese caso. Pero yo, o sea, sí es cierto, o sea, aumentan las tasas, puede ser, para que no salga el capital. Pero acuérdate que estamos cerquita de Estados Unidos y uno de los problemas que tiene con el FED este rollo es que estamos cerca de ellos y nuestra relación con ellos es muy estrecha. Sí, o sea, de manera que cuando aumentan aquellos, copiamos lo que hace la FED, pero pues con los resultados inversos. Pues sí, porque se aumenta la FED, la tasa de interés va a ser más atractivo en Estados Unidos para que se vayan los capitales para allá. Nosotros tenemos que subirlo para competir. Pero los efectos no son los mismos, son lo contrario. No, tenemos que aumentar nosotros en una dimensión mayor. Pero para atraer los capitales no es nada más subir la tasa de interés. Hay otros intereses. Sí, claro. Pero está estabilidad política, en primer lugar. La seguridad en el país, el tipo de cambio. Si el tipo, curiosamente, va a subir la tasa de interés y tiene que subir el tipo de cambio, o mantenerse el tipo de cambio, o bajarse. Loca entre el dólar y el peso. Pero otras de las cosas que tú decías, uno, la seguridad del país. ¿Sí? Y el control político que hay. Pero bueno, ya estamos saliendo de este programa, ya se nos terminó el tiempo, y bueno, agradecemos a que hace posible el programa Aprendamos Economía, maestro Carlos que está en máster, a nuestro productor Lorenzo, a Claudia, a Leslie, a Sebastián, maestro Samuel, a todos los que hacen posible el programa Aprendamos Economía, y nos vemos el próximo programa, el próximo martes, aquí en su canal de televisión de TV UJAT, Canal 35. Hasta pronto. Esto fue Aprendamos Economía, las finanzas en la universidad del siglo XXI.